Bienvenidos al seminario de la Academia de Ciencias Agrícolas. Hoy va a presentar la doctora Gabriela Monroy. Les platico un poquito de su trayectoria. Es doctora en Ciencias por el Instituto de Biología de la UNAM, 4 años y medio como investigadora postdoctoral por México. Actualmente es técnico titular en el TAICO, aquí en el CINOR, pertenece al SNICO nivel 1. Cuenta con 24 artículos científicos, 5 capítulos de libro y 147 publicaciones de difusión. Tiene experiencia profesional en diversas instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Es fundadora y editora en jefe de la revista de divulgación científica Teria Ixmana de la AMAC. Es miembro del Comité EAGL México de la Lista Verde de Áreas Naturales Protegidas de la IUCN. Entonces, adelante, tienes más o menos 30-40 minutos para dejar como para preguntas. Okay. Y pues muchas gracias otra vez por estar. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y pues espero les guste lo que les voy a platicar el día de hoy. Traté de poner un tema que les interese a ustedes, que pues es la agricultura. Entonces, bueno, vamos a ver. Mi presentación de hoy se llama La agricultura contribuye a la conservación de los ecosistemas. Bueno, pues como sabemos, para poder conservar algo, primero tenemos que saber qué hay, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que hay inmerso en todo eso? Vemos las montañas, vemos algunas plantas, vegetación, pero si ven también hay caminos, hay carreteras, eso quiere decir que vive gente ahí, que hacen otras cosas, ¿no? Entonces no es nada más que estén los ecosistemas ahí intactos. Hay muchas cosas que influyen dentro de esto y para eso y para poder conservarlos pues necesitamos conocer y saber lo que hay. De una de esas cosas, como les digo, vive gente ahí. Entonces, pues hay gente que cultiva productos, ¿no? Como sabemos, la agricultura es uno de los factores que más amenazan a los ecosistemas debido a que hay fragmentación. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Está la selva y pues todo este campo está abierto para cultivar. En el mundo, el 40% de la superficie de todo el planeta pues es de suelo agrícola. En vez de haber bosques y selvas, ahora hay muchos campos de cultivo y generalmente es porque todo esto son monocultivos. Ustedes saben qué quiere decir los monocultivos, que solamente se cultiva una sola especie, ¿no? Entonces, en realidad se está aprovechando bien todo eso que están talando para producir. Es importante también porque, bueno, todos tenemos que comer, ¿no? Todos tenemos esa mala costumbre de comer y necesitamos, entre todas esas cosas, pues los vegetales y pues los productos del campo, ¿no? Tan importante es que la ONU lo ha puesto como uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el número 2, que es el de hambre cero, ¿no? Entonces, pero dentro de esta producción, lo que se requiere es que sea sostenible. Por eso la conservación de la biodiversidad debe de ser parte de este desarrollo sostenible y no quedar como aislado o aparte. ¿Me adelantas? Y bueno, hay algunas opciones de agricultura sustentable, como pueden ser la agricultura familiar o también llamados campesinados, que generalmente son también como llamados huertos de traspatio. Las familias en sus terrenos, en sus patios, cultivan algunas cosas, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes lo hacen, cultivar jitomates, algunas plantitas de hierbas aromáticas, etcétera, ¿no? Eso lo hace mucho la gente del campo. También están los pequeños productores agrícolas, es decir, los que tienen también un cierto territorio, pero que no desmontan grandes extensiones de selvas o de bosques para poner estos cultivos, ¿no? Entonces, sí hay opciones, sí se puede hacer, pero bueno, generalmente estas opciones de agricultura sustentable son solamente para consumo familiar, ¿no? O consumo muy local, porque la producción es muy pequeña, no alcanza como para poder
vender o exportar o sacar más, ¿no? Entonces, aporta a la economía familiar porque ayuda a darle de comer a la familia, pero pues no lleva dinero, ¿no? Hay otro tipo de agricultura sustentable que son los agroecosistemas. Los agroecosistemas hay de diferentes tipos. Estos sí pueden ser igual monocultivos, pero también hay policultivos, es decir, que no solamente se cultiva una sola especie o un solo producto, sino se va cambiando, como en el caso en México, tenemos la milpa, ¿no? Que es un claro ejemplo del policultivo, donde se cultiva maíz, calabaza, tomate, chile, ¿no? Entonces son varios productos en un solo lugar. Están los sistemas mixtos, algunos que incluyen ganado, ¿no? O sea, pueden dejar la vegetación natural, mezclando algunos productos para cultivo. Aquí, por ejemplo, vemos maíz y también se mezclan con el ganado, ¿no? Entre todos estos productos que se pueden cultivar a través de estos agroecosistemas está el café, que es lo que les voy a platicar el día de hoy. Un poquito de la historia del café, bueno, pues a lo mejor no lo sabían, pero pues este producto no es mexicano, viene del Nuevo Mundo y se empezó a cultivar a sol abierto, ¿no? Es decir, se empezaron a talar grandes extensiones de ecosistemas para comenzar a cultivar este nuevo producto, acabando con muchas vegetaciones nativas. En México llegó por el puerto de Veracruz desde Cuba. Entonces, por eso es que Veracruz es uno de los principales estados cafetaleros, ¿no? En México. También tenemos a Chiapas, a Oaxaca. Hoy en día Puebla también es un estado que está muy fuerte en la producción de café. Y bueno, el producto se vende en todo el mundo, ¿no? Principalmente México exporta a Estados Unidos. Ay, ya le rayé. Y bueno, también cuando recién llegó, desplazó un poco a la producción que se venía haciendo de cacao, ¿no? Y tabaco, que también se cultivaba mucho aquí, se cambió por el café. Después, en el siglo XX, a finales del siglo XX, inicios del XXI, pues la producción del café, debido a falta de apoyos gubernamentales, porque antes como era muy importante económicamente, de hecho era una gran aportación del PIB al país, entonces el gobierno invertía mucho dinero para que la gente produjera café, pero después empezaron a faltar esos apoyos y entonces a los productores se les empezó a salir de las manos el asunto y se les empezó a llenar de hongo la producción, entonces ya no estaba produciendo en las cantidades que lo estaban haciendo debido a esta falta de apoyos gubernamentales. Entonces las fincas cafetaleras pues se empezaron a abandonar, pero bueno, ya la producción era cada vez más pequeña. Como les decía, pues es una gran industria a nivel mundial esto del café. México es el 11º productor de café y tenemos en nuestro país 15 estados, más de 480 municipios lo producen. Lo que les decía, que produce una derrama económica importante, además de que genera empleos para mucha gente. Aquí. Pero, ¿qué pasa? Como les comenté, cuando llegó al principio el café, que se cortaba un montón de selva para poder sembrar este producto a sol abierto, y que pues esto que se les empezó a llenar de hongo y diferentes cosas, entonces vieron otra opción. La otra opción era sembrarlo en la sombra. ¿Qué quiere decir sembrarlo en la sombra? Era que ya no talaban a la selva ni el bosque, y entonces más bien quedaba como sotobosque todas estas plantas, matas de café. Y entonces les voy a platicar 2 ejemplos de este tipo de agroecosistemas de café de sombra en Oaxaca. Uno es en Pluma Hidalgo y el otro es en San José Chacalapa. El primero es de Pluma Hidalgo. Aquí les voy a platicar
un estudio que se hizo con las alumnas Leticia Hernández, Lucina Pérez Ruiz, que fueron con el doctor Miguel Briones Salas en el CIDIR Oaxaca. Yo estuve contribuyendo con ellos. Y lo que se hizo fue trabajar en la Sierra Madre del Sur, en el distrito de Pochutla, como vieron está en esta región. Aquí el clima va entre 18 y 20 grados con este tipo de lluvia. Aquí se puede sembrar lo que se le llama el café de altura. ¿Por qué café de altura? A más de 1000 metros sobre el nivel del mar ya es café de altura, ¿no? Entonces, este lugar tiene una elevación entre 400 y 1500 metros sobre el nivel del mar. Eso quiere decir que se puede sembrar café de altura. La vegetación que se encuentra aquí es el bosque tropical superenifolio, el bosque de encino pino y uno muy importante que es el bosque mesófilo de montaña. El bosque mesófilo de montaña es uno de los ecosistemas que está más amenazado en todo el planeta porque necesita elevaciones muy altas, el clima es muy frío, hay mucha lluvia y entonces ahora también con el cambio climático y todas estas cuestiones, pues por eso también es uno de los más amenazados. La principal actividad económica del lugar, pues bueno, es el cultivo de café como sotobosque. Y el objetivo de este estudio fue pues conocer la diversidad de mamíferos en la zona, porque como les platiqué al principio, primero hay que saber qué hay para poder conservar. Entonces lo que se hizo, se trató de abarcar todos los grupos de mamíferos. Para los mamíferos pequeños se hicieron transectos donde se pusieron estas trampas que se llaman trampas Sherman. Estos son principalmente para atrapar roedoras. También se pusieron redes de niebla para atrapar murciélagos. Y en el caso de los mamíferos medianos y grandes, pues se siguieron por medio de rastros, ¿no? Como son las heces, las huellas y, por ejemplo, hay unos arañazos de puma, ¿no? Entonces, con todos estos rastros nosotros podemos registrar qué especies son las que están en ese lugar. Además de hacer este trabajo de campo, también se hizo trabajo de gabinete, se consultaron diferentes bases de colecciones científicas y ahí está la colección de mastozoología del CIDIR Oaxaca, entonces también se consultó su base y a los ejemplares que albergan ahí en la colección. Y bueno, lo que se encontró es que tuvieron 1091 registros de mamíferos en este lugar, entre terrestres y voladores, y representando a 8 órdenes, 18 familias, 42 géneros y 59 especies. Los órdenes que más estuvieron representados fueron los roedores, después de los murciélagos y finalmente los carnívoros. Muy importante, se encontró jaguar. Jaguar es una especie emblemática que además, debido a su tamaño, pues se le llama también especie sombrilla, ¿no? ¿Por qué? Porque al conservar esta especie puedes asumir que conservas todo lo demás de su hábitat, ¿no? Otras cosas que encontramos es aquí, esta es la riqueza de las especies en los diferentes tipos de vegetación. Como les comenté, y podrían ver, aquí este es el bosque mesófilo de montaña. Esta puede haber sido que tuvo menos especies debido a que es más pequeño el parche de vegetación, ¿no? en esta zona y pues en general en todos los lugares. También sacamos un índice de diversidad alfa y encontramos, bueno, este índice de diversidad va con valores de 0.5 a 5, considerando que de 2 a 3 es una diversidad moderada, ¿no? Esto fue lo que encontramos en este caso en todos los tipos de vegetación. Finalmente, y se hizo un índice de similaridad con otros cafetales en otros estados, como en el de Veracruz y Chiapas, y encontramos que el de Oaxaca era más parecido con el de Chiapas, ¿no? Y era diferente al de Veracruz. ¿Por qué? Porque podemos ver más o menos el número de especies, ¿no? Era más similar en Chiapas y Oaxaca que en Veracruz. ¿Y para qué servía todo esto? ¿No? Ok, ya supimos qué animalitos había ahí. ¿Y luego qué haces con eso? Bueno, pues esto era importante también. Como les comenté, hay gente que vive ahí. Entonces, para los productores
del lugar, era importante conocer qué era lo que tienen en el lugar donde ellos viven y donde trabajan. Y entonces hicieron algunas iniciativas como esta, que es Las Montañas de Pluma, que es una cooperativa de productores de café. Ahorita les voy a platicar más acerca de eso. Les voy a platicar ahora el segundo caso, que ahora es con aves. Esto fue en San José Chacalapa. Esto también fue una tesis de licenciatura que codirigí con la doctora María Delfina Luna Craules. La tesis fue de Constancio Santos en la UCIC. Y el objetivo de este estudio igual era determinar la diversidad de aves, pero también vimos la percepción social de la gente que vive en el lugar. Este estudio lo hicimos en la región de la costa, o sea, más al sur. Entonces, como ven, cambia un poco el clima, ¿no? Ya no hay tanta altitud, varía 300 metros la altitud, el clima es más caluroso, la precipitación es menor, y aquí ya no hay tantos tipos de vegetación, ya no tenemos en este caso al bosque mesófilo de montaña, aquí nada más tenemos selva mediana subperennifolia, y se hizo el estudio en 4 fincas, que eran Calvario, Pilas, La Concordia y Montecristo. ¿Cómo se hizo esto? Constancio lo que hizo fue visitar estas fincas, perdón, y caminaba transectos de 3 kilómetros, que aunque 3 kilómetros puede parecer muy poquito, como es estar viendo las aves, era muy complicado, ¿no? Y entre toda la vegetación y todo, entonces pues se tardaba un montón de tiempo. Esto lo hacía desde las 6:30 de la mañana hasta las 11:30 para ver, porque es el periodo de mayor actividad para las aves. Lo que también, ya que tenía todas las fotitos y todo muy bonito, analizó la abundancia relativa igual, el índice de diversidad, también vio las especies que se encontraban bajo alguna categoría de riesgo y bueno, como les comenté, se hicieron algunas encuestas a los pobladores locales para conocer la percepción que tenían ellos sobre las aves. De resultados se encontró que 64 especies que habitan en esas 4 fincas, con 13 órdenes, 28 familias, 58 géneros. A nivel nacional, esto representa el 50%, y a nivel estatal, el 8.6% de toda la biodiversidad de aves que existen en ese lugar. Aquí le ponemos una medallita porque estas son el orden que más registros tuvo, pues fue el paseriforme, que era de esperarse porque es el orden que más especies tiene taxonómicamente. Después tenemos a la familia Trochilidae y Parúlidae. Trochilidae son los colibríes, muy importantes con las flores, el néctar y todo esto, ¿no? Y de géneros tenemos a los ícteros, que son las calandrias o los bolseros. De abundancia, esto fue muy especial también, porque vimos que la especie más abundante dentro de las 4 fincas era esta, que aquí no se ve bien porque está tapando esto, pero es un perico. Todos los citácidos, todos los pericos, guacamayas y todos los que son verdes, y bueno, hay una roja también, pero bueno, toda esta familia de aves están en categoría de riesgo, ¿no? Son muy importantes. ¿Por qué? Porque comen semillas, porque hacen un montón de cosas, dan un servicio ecológico a los ecosistemas. Pero pues como a la gente les gustan los pericos y las guacamayas, porque además piensan que todos hablan y que están muy bonitos, y entonces los agarran para mascotas, y entonces ese es uno de las grandes amenazas que tienen estas especies, por lo cual están en peligro de extinción. Curiosamente, en este lugar es la especie más abundante, seguida de la urraca, que es la calosita formosa, y la títira puerquito se llama. Entonces, bueno, aquí vemos que estas son un extracto, ¿no? Una de las más abundantes. En cuanto a la diversidad, en el caso de las aves, y para este tipo de fincas, encontramos que todos los valores fueron considerados altos. ¿Se acuerdan que les platiqué que va de los valores de 0.5 a 5? Entonces,
de 2 a 3 era moderado, y aquí encontramos valores mayores a 3, que entonces se considera que tiene una diversidad alta. ¿Y por qué esta diferencia? ¿Por qué encontramos que esta gran diversidad en estos lugares? Pues bueno, uno fue que, por ejemplo, aquí en la finca 4, que es una de las fincas que tenía mayor diversidad, había mucho esta presencia de planta, que es la heliconia, también le llaman platanito. Esta planta sirve para alimento de muchas de las aves. Entonces, pues por eso es que había más aves ahí, ¿no? Otro es, en todas las 4 fincas se encontró la presencia de este árbol que tiene una vaina como con semillitas, entonces eso también pues es fuente disponible de alimento, ¿no? Por eso les gustaba tanto a las aves. Y pues bueno, muy importante, la cobertura vegetal. Gracias a esta cobertura, pues también se pueden resguardar del sol, de los depredadores, etcétera, ¿no? Entonces la cobertura vegetal también les ayuda a las aves, y por eso es que encontramos esta gran diversidad para ellos. Respecto a las categorías de riesgo, encontramos en la NOM, que esta es la mexicana, encontramos este número de especies, en total 11, bajo diferentes categorías. En la internacional, que es la lista roja, encontramos nada más 2, y casi todas, la lista roja, casi todas las encasilla en list concern, que es así como de poca importancia. Entonces, bueno, después tenemos al CITES. Para el CITES encontramos en el apéndice 2 a 10 especies. El CITES es a nivel internacional quien regula el comercio de las especies, ¿no? Entonces, que estén en el apéndice 2 quiere decir que estas especies son importantes, que tienen que ser regulado su comercio para su conservación. Y respecto a la percepción social, pues bueno, estuvo muy interesante. Se pudo entrevistar a 22 familias. Las familias, pues como ven, estos son el número de especies que dijo cada una de las familias que conocían, ¿no? Se les llevó, aparte de hacerles unas encuestas, se les llevaron las fotografías y ellos pudieron identificar, porque a veces pues la gente les da otros nombres que nosotros a lo mejor no sabemos. Entonces es más fácil si te lo señalan, y ya tú puedes identificar más fácil y correctamente cuál es la especie. Entonces, bueno, una de las familias identificó a 39. ¿Se acuerdan que que habíamos encontrado 61 especies? Entonces, bueno, casi la mitad la conoce la gente. También era importante esto, ¿no? De la temporalidad de las observaciones. Muchas aves son migratorias, entonces la gente no siempre las ve. A veces no coincidía cuando iban a la pizca del café, o cuando iban a sembrar, o cuando iban a hacer las actividades, con la temporalidad que estaban otras especies, ¿no? Muchas de ellas, como les digo, pues son las que hacen migraciones. Entonces, bueno, también aquí nos platicaron algo de cuando las veían. Por ejemplo, en invierno, entre abril y mayo, cuando los árboles tienen frutas, etcétera, ¿no? También les preguntamos si ellos usaban las aves de alguna manera. La mayoría de las aves que utilizan, las usan pues como alimento para consumo personal de sus familias, nada para vender, porque como también dijimos, mucho está regulado por comercio. Algunos para mascota, como les comenté de los pericos, para venta de crías. No sé si aquí no es muy, bueno, creo que nunca he visto ninguno aquí, pero no sé si algunos, la mayoría deben de ser de otros estados. Y no sé si han visto a estos señores que van con un montón de jaulas, con un montón de pájaros, y van vendiendo los pájaros. Bueno, pues es la venta de crías. Esos pájaros pues salen directamente de los bosques y las selvas, ¿no? Algunos también los usan para remedios, si están enfermos.
y también para hacer algunos cuadritos, un tipo de arte que se llama arte plumario. Aquí no ocupan a todo el pájaro, por decirlo así, ¿no? Nada más las plumas que encuentran tiradas o con las que están en los nidos y eso las ocupan para hacer alguna artesanía. En este lugar también se hace, bueno, son fincas cafetaleras, entonces se produce café, pero gracias a que todos estos resultados, ellos han tenido este sello que se llama Bird Friendly, que es dado por el Smithsonian, precisamente gracias a toda esta diversidad de aves que resguardan en su zona. En Bird Friendly tiene 4 fincas cafetaleras identificadas en nuestro país. 2 de ellas son las que les mencioné, ahí en Oaxaca, en los 2 lugares, en Pluma Hidalgo y en San José Chacalapa. Tenemos otra en Chiapas y la otra está en Jalisco, perdón. Entonces, bueno, esto le sirve de insumo también a la gente, además de conservar a las aves, a la biodiversidad que tienen, ellos también tienen manera de subsistencia porque venden un producto que además es amigable con el medio ambiente. Y pues bueno, además de todo esto, como conclusiones generales, pues bueno, gracias a la presencia de estas especies en estos lugares, no solamente en los cafetales, sino en general de todos donde se cultivan, por ejemplo, la presencia de rapaces les ayuda pues, a controlar las plagas de roedores, ¿no? También los murciélagos, muchos también de las aves ayudan al control de plagas de insectos. Entonces, si ya tenemos unos controladores naturales, pues ya no necesitamos echarles pesticidas e insecticidas y todo a los productos, ¿no? Otra cosa también es que gracias a la dieta que tienen muchos de estos animales, pues comen semillas, comen frutas, comen flores, ayudan a la polinización y entonces van dispersando también, pues conforme van caminando van ahí haciendo sus caquitas y entonces van dejando las semillitas y entonces esto ayuda a la dispersión de las plantas también, ¿no? Entonces también, gracias a ellos, pues se puede evitar el uso de fertilizantes. Así también les ayudan a los productores a ahorrar mucho dinero, ¿no? Y hacen los productos más amigables, para un mejor consumo, que además es lo que ahora busca mucho la gente, ¿no? Que sea como amigable con el medio ambiente, que sea orgánico, que sea pet friendly, que sea no sé qué, todas estas cosas. Bueno, es lo que la gente busca, como es lo que les muestro aquí. Otras iniciativas es la de Rainforest Alliance, que también tiene varios productos, no solamente café, tienen flores, tienen otras semillas, tienen piñas, plátanos, etcétera, ¿no? Igual que se producen de manera responsable y sustentable con el medio ambiente. Este es a nivel internacional, pero a nivel nacional también tenemos, gracias a la Semarnat, que otorga este sello de café de sombra. Este se les otorga a los ejemplos como los que les acabo de mostrar, ¿no? Donde se cultiva el café bajo sombra de vegetación natural. También tenemos este otro proyecto que es de tequila, es fat friendly. Este es donde los agaves los dejan algunos florecer para que los murciélagos vayan y hagan el trabajo de polinizar a los agaves, ¿no? Entonces, bueno, también existe este sello que lo sacaron por parte de la UNAM. Pero no solamente tenemos estos beneficios, todavía hay más. Además de que se ve más bonito que un campo ahí abierto, pues bueno, también tener este tipo de ecosistemas ayuda a la erosión del suelo, detiene la erosión del suelo, protege también los recursos del agua, promueve el almacenamiento de carbono
y también pues ayuda al tener la cobertura del bosque, pues ayuda a mantener una cierta temperatura en el ecosistema, contrarrestando algunos puntos de cambio climático. Pero bueno, como todo, pues también hay desafíos. ¿Qué desafíos se enfrenta la gente? Pues como ven, pues no solamente es hablar de productores, ¿no? No solamente es hablar de la biodiversidad, no solamente es hablar de cómo vender las cosas. Se tiene que juntar todo, porque es un todo en realidad. Entonces, los desafíos que tenemos todos es abordar este tipo de iniciativas de manera integral, ¿no? Y bueno, también nada más quería platicarles esto. A nivel global existe la tendencia de ya no hacer estos grandes cultivos extensivos de monocultivos, sino hacer una labranza regenerativa. Por ejemplo, en Europa, los cultivos que se venden, que son así de extensivos, les dan un precio más alto, pues para desincentivar al consumidor a que los compre, ¿no? Si tú obviamente siempre quieres comprar lo más barato. Entonces, si te cuesta más caro, pues ya no lo vas a comprar. Entonces, eso es lo que se está haciendo en Europa, ¿no? Para que los productores se vayan más a la tendencia de cultivar policultivos y de dejar la vegetación natural. También optimizar el rendimiento, la calidad y la productividad de los cultivos, que eso es donde entran ustedes. Entonces, esto es lo que está en tendencia global y lo que se va a hacer ahora. Y pues ya por último, nada más quiero darles las gracias nuevamente al doctor Rocha por la invitación, a ustedes por su atención. Y como les platiqué, los resultados que vimos eran de estudiantes con los que colaboré en el CIDI Oaxaca, con el doctor Miguel Ángel Briones y con la doctora María Delfina Luna Kraulitz en el UNCIG. Muchas gracias. ¿Preguntas? Muchas gracias a la doctora Gaby. Tenemos tiempo para preguntas aquí en la sala. Adelante. Gaby, sabrás, a lo mejor no es un tema tal cual, pero la diferencia en rendimientos por hectárea del café en estas fincas con respecto a la agricultura tradicional. En cifras, no podría decirte, pero sí es mucho menor. Menor. Ajá, es menor la producción que se tiene de este tipo, pero de alguna manera se podría compensar por el precio en el que lo dan los productores, ¿no? Porque gracias a todos los sellos, estos extras que se le dan son productos más caros, ¿no? Entonces se les paga un precio diferente a los productores de este tipo que a los extensivos. Gracias. Buenos días. Interesante también porque todo es una recompensa, ¿no? A todo el mundo tiene que comer. Así estamos cobrando mucho a la ecología, ¿no? Mayor rendimiento, mayor producción, masivo todo. Tú ves que esta unidad tiene una compensación económica muy importante. ¿Qué nos da? ¿Qué nos falta? Pues, sí, pues esto, ¿no? A veces no tenemos el acercamiento, ¿no? A veces nosotros desde la parte científica vemos los animalitos, vemos las plantas y así, mi resultado, mi paper, mi tesis, y ya está, ¿no? Lo importante es regresarles los resultados a la gente y ver, apoyarlos, cómo sacarle provecho a esos resultados, ¿no? Como en el caso que les comentaba de las cooperativas y de todo, y decirles, mira, están estos sellos, hacer las conexiones, hacer las vinculaciones con
con estos otros sectores que a lo mejor ellos no conocen, a lo mejor nosotros no conocemos y ellos sí, etcétera, ¿no? O sea, es tratar de trabajar en equipo y no pensarnos que estamos aislados, ¿no? Entonces, igual los productores, digo, ellos también a veces ¿no? se dedican a su producción, a su cultivo. Ah, el fertilizante está muy caro, ahora me cayó una enfermedad, algo, y ya, ¿no? Pero no se acercan a nadie más. Entonces, pues bueno, hacer esta vinculación creo que es lo que nos falta y que sería el camino, pues, ideal para hacerlo integral. Esta pregunta, yo vi un caso de estrés en la producción de miel. Sé que están concretas en la situación. Cuando a los santos le permiten multiplicar en la zona de la península de Yucatán, y es un cultivo demandante de fertilizantes durante la ¿qué cosas estamos pagando para producir esto? Que los veganos producen mucho, ¿no? Y se dieron cuenta del impacto ecológico de insectos, polinizadores, sobre todo los productores de miel, estaban moviendo todas sus colmenas y tuvieron que alzar la voz muy fuerte porque era más el económico que el impacto hacia la cultura dedicada o generaciones a esta producción. Entonces, ahí viene la Sí, desafortunadamente nos hace falta conciencia, ¿no? A todos, desde como consumidores, ¿no? Porque como bien lo dice, pues sí, necesitamos comer. A veces los precios bajos, lo compro, pero no sabes realmente cuál fue el impacto que tuvo, de dónde vino, qué es lo que tuvo que pasar para que tú tengas ese producto en tus manos, ¿no? Entonces, como consumidores, creo que debemos de hacer conciencia e investigar de dónde viene lo que estamos consumiendo, ¿no? Porque sí, eso de Monsanto está muy terrible, no solamente en el caso de las abejas, incluso para los mismos productores, ¿no? Porque el costo de los granos que estaba vendiendo Monsanto eran muchísimo más elevados que los que ellos ya tradicionalmente estaban utilizando. Entonces, dieron también un impacto en toda la biodiversidad que estaba cerca de las zonas, y pues los recursos genéticos, ¿no? de las especies, de todas, también es lo importante. Entonces, ahí es también donde entran a nivel internacional varios tratados, como por ejemplo el Tratado de Nagoya, que fue lo que trató como de parar, ¿no? De que el pool genético de todas estas especies subsistiera, ¿no? Conservar también desde la genética de las especies. Entonces, conciencia. Mientras, adelante. Los productores y ustedes los científicos son voraces en su producto que quieren siempre. En escala del 1 al 10, esa interacción entre producción y investigación, ¿en qué nivel considera que está en México? Muy bajo. Yo creo que estaría como en el 4. Sí, no tenemos otra vez esa cultura, esa conciencia de acercarnos y hacer estas sinergias, ¿no? O sea, pensamos que vamos solos y cada quien jala agua para su molino, solo lo que a mí me conviene y ya tu problema, ¿no? Sí, nos falta más empatía y sinergia entre todos. ¿Qué haría para obtener un 6? Pues hacer conciencia y tratar de que pues, las investigaciones y todo lo que estemos haciendo sea en conjunto con la gente, ¿no? Con a los que realmente viven ahí, los que trabajan ahí, los que están haciendo las cosas. ¿Qué tanto acepta en todas estas zonas de las fincas toda esta información que ustedes generan, que ustedes les muestran, el sentido ecológico, de que empiecen a ver la importancia y que les beneficia a los demás? Y te lo comento también porque aquí en La Baja, pues también pasa, ¿no? Por tradición,
aquí se comió mucha caguama, tortuga, por muchos años, y su californiana, y pues no me parece decirlo porque esa era la tradición de aquí comer, ¿no? Entonces se empezó a ver, como dice el compañero Menéndez, esa voracidad y pues de hecho siguen en peligro de extinción, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron aquí? Aprovecharon pues toda esta investigación que se hizo de que, oigan, pues vamos a acabar ya, así que el producto, y empezaron a hacer mucha conciencia turística de decirle al pescador, oye, te da más, te beneficia más una tortuga viva, porque pueden ser turistas y eso que la mates. Y pues al menos ahí en las zonas de San Carlos, todo eso, en Bahía Magdalena se tomó pues, conciencia y de hecho puede pasar que también por ahí no pasa, que se queden en las redes, ¿no? Pero sí se hizo mucho trabajo de cultura, de proteger estos productos que les beneficiaban más. Allá, por ejemplo, Chiapas y en estas regiones que tú trabajaste, ¿pasa más o menos lo mismo o no aceptar este tipo de más beneficio, ¿no? Que ustedes proporcionan en cuanto al ecológico? Sí, dijiste algo muy importante, que es darles opciones, ¿no? A las personas, no solamente decirles, oye, no, ya no puedes hacer esto. O sea, ok, no lo puedes hacer, pero mira, tienes esta otra opción, ¿no? Entonces creo que eso siempre es importante. En el caso de Oaxaca, las comunidades que yo he trabajado, no solamente estas, igual en la Sierra Norte, la gente es muy perceptiva y a veces yo siempre digo que nosotros no les enseñamos, ellos nos enseñan a nosotros, ¿no? Ellos saben más que nosotros porque ellos lo ven diario, ellos viven ahí. Solamente necesitan como armar el panorama y tener precisamente estos vínculos que digo, ¿no? A qué pueden tener acceso. O sea, ellos ya tienen la información. ¿Cómo la armamos para que puedas acceder a estas otras oportunidades, ¿no? Hay mucha gente que está muy, muy receptiva a eso. Incluso, pues, Oaxaca fue el primer estado en el país que hizo áreas voluntarias de conservación. Ahorita ya están dentro del esquema de las áreas naturales protegidas. Ellos no querían incorporarse al sistema de áreas naturales protegidas porque decían que el gobierno les iba a quitar sus territorios, ¿no? O que iba a querer llegar a decirles qué hicieran. Ya vieron que no era así, entonces, bueno, ok. Entonces, pero sí son muy conscientes porque ellos mismos saben que cuidando pues, lo que tienen, porque de eso viven ellos, ¿no? Van a poder vivir mejor, ¿no? A mí, o sea, con la gente que yo he trabajado, sí, muy receptivo. Déjenme revisar el chat. Okay. Ok. Ahorita aquí me estaba una pregunta. ¿Cuál podría ser el impacto de la agricultura tecnificada protegida en los ecosistemas áridos, sobre todo en la proyección futura de incremento de las zonas áridas del país, principalmente por escasez de agua, deterioro de la capacidad productiva de los suelos? El impacto de la agricultura tecnificada protegida. Pues bueno, el impacto de la agricultura, no entiendo lo de tecnificado y protegido al mismo tiempo, para mí son contrarios. Tal vez el doctor Juan Larrinaga puede abrir su micrófono y aclarar ahí la pregunta. Creo que se refiere más allá a la parte de zonas áridas. ¿Cuál es el impacto aquí? Ok, sí, supuse que me iban a preguntar algo así, porque es lo que aquí hay, ¿no? Más cuestiones áridas. La verdad desconozco el tema, no podría decir casos específicos o ejemplos, pero bueno, tenemos algo de lo que les platiqué del sello de Cat Friendly, ¿no? Para el caso del mezcal, pues son agaves, esos se reproducen en lugares un poco más áridos, y pues lo que se trata es pues eso, ¿no? De cuidar tanto la producción como al entorno. Es el único ejemplo que ahorita se me viene a la mente de lugares más áridos. Sí, gracias. Igual en el chat nos pueden dejar las preguntas, abrir su micrófono o levantar la manita.
Tengo que hacer una pregunta. Sí, hola doctora, buenas tardes. Disculpe una pregunta. No sé si de casualidad en la investigación que hicieron les llegaron a comentar cuáles son los requisitos que les piden a los productores para poder obtener este sello y también si tiene algún tipo de costo. Tengo entendido en algunos lugares de Chiapas cuando es café orgánico les piden un requisito, bueno, una serie de requisitos para poder obtener el sello de orgánico y también les tienen un costo para esa membresía. Cuando pierden la membresía, pues ya no pueden vender su producto. Sí, pues bueno, si se acuerdan, por acá varias alternativas. Por ejemplo, el Rainforest Alliance cobra, como dices, una membresía, ¿no? Todos te van a pedir requisitos. Entre esos requisitos, pues está que tengas, pues, por lo menos los listados de biodiversidad que existen, ¿no? O sea, saber qué plantas, qué animales, qué es lo que hay, cómo es el clima. En el caso, por ejemplo, si es una cooperativa, cuántas personas constituyen la cooperativa, cuál es más o menos la producción que tienen, ¿no? Como este tipo de cosas, o sea, son cosas que ellos ya de entrada ya tienen y que a veces nosotros pues, podemos contribuir, ¿no? Para esto de la biodiversidad y de hacer este tipo de estudios que a lo mejor ellos medio tienen, pero no tan técnicos como a veces les solicitan. Pero sí, no, son formularios relativamente sencillos, ¿no? Que igual nosotros podemos ayudarles a ellos. Y respecto a los precios, pues depende del sello. El sello que da la semanal es sin costo y ahí están en las páginas del gobierno y ahí vienen también los formatos y todas estas cosas. El de Bat Friendly y el Bird Friendly también son sin costo. Entonces, sí hay como alternativas de las dos, con y sin costo. Gracias. Yo tengo una pregunta. Hablaste de que el café se introdujo cuando llegaron los españoles, pero ¿desde cuándo están estos cultivos de las fincas de sombra? Son pocas generaciones y si analizaron la percepción de la gente de ahí, ¿qué impacto tiene ecológico esas agroecosistemas específicamente? Sí, pues como comenté al inicio, eran de sol, ¿no? Todo. Entonces, desde ese entonces empezaron a poner las fincas también por ahí de cocina. ¿Qué decía eso? Pero, por ejemplo, está todo el bosque ahí, ¿no? La selva y en medio la finca. Entonces, cuando se inicia, en un inicio, pues todo lo que estaba alrededor, pues era lo que habían empezado a desmontar. Después, como vieron que era mejor que fuera de sombra, que además la producción se daba mejor si era en sombra, entonces dejaron que la vegetación se regenerara. La fecha exacta no la tengo, pero fue por ahí del 20, siglo XX, 19, 20. O sea, Entonces, no por se eso es que ya introdujeron, están. no se introdujeron como sombras, sino que eran de sol y luego se adaptaron otra vez. Exacto. Sí, estaban de sol y ya luego se dejó que la vegetación se regenerara, ¿no? Para hacerlo de sol. El impacto de la gente, pues la gente, la que vive ahora ya no se acuerda de este cambio, ¿no? Ellos lo que saben es que siempre ha sido de sombras. Y siempre han tenido el café ahí, o en relación al campo silvestre donde no hay café, como todo algún servicio ecológico de esa especie que Sí. hay. Sí, de hecho, o sea, sí tienen, porque esto es la gente que vive, entrevistamos a la gente que vive en las fincas, ¿no? Pero pues hay otras personas que viven fuera de las fincas. Ellos tienen otro tipo de cultivos, tienen otras cosas. E incluso algunos de los que están en las fincas a veces más van a trabajar a la finca, pero viven afuera, ¿no? Entonces tienen otros cultivos. Entonces sí saben o sí tienen la relación de que es diferente los animales que ven dentro de la finca a los que ven afuera. Y sí dicen que hay más. No hicieron comparación de diversidad, ¿no? No, Esperaríamos que fuera diferente, sí.
Gracias. Aquí otra pregunta de... Son dos. ¿Existen proyectos nuevos, pues emergentes en estos conceptos? ¿Y qué tanto tiempo si existen, en qué tanto tiempo los pueden hacer sostenibles? Y quizás me perdí esa parte. ¿Qué extensiones de tierra con este tipo de cultivos están manejando las fincas? Las fincas pues son de diferentes tamaños, ¿no? Pues esa información y no me acuerdo exactamente, pero te la puedo pasar después. Pero sí son de diferentes tamaños, ¿no? De acuerdo al poder adquisitivo del dueño de la finca, era pues el tamaño del lugar, ¿no? Respecto a los nuevos proyectos emergentes que me comentas, está lo que les dije, ¿no? En Europa, aquí en México no se han comenzado a implementar así emergentes, pero en Europa ya está casi por ley que tienen que ser policultivos, que tienen que dejar la vegetación y están haciendo este recambio, pero apenas es que se está haciendo por mandato, ¿no? Político. Entonces, todavía no sabemos qué tanto va a tardar. En primera oportunidad, quisiera platicar con usted, porque yo tengo ideas, algo así, pero no con café, sino con otro tipo de especies, y aplicarlos pues aquí en el estado. De hecho, ya lo empecé, y es cero labranza, cero deforestación, y utilizar únicamente el agua de lluvia, o sea, buscar especies que me vayan a perdurar en ese ciclo. Pero ahí la molesto en su cubículo. Sí, claro. Mucho. Gracias, gracias. Todavía tenemos tiempo para una o dos preguntas. Aquí en la sala, adelante, doctor. Bueno, yo no estoy tan familiarizada con diferentes agroecosistemas, pero hacías la distinción, por ejemplo, en la milpa, tengo entendido que son especies de la región originarias, ¿no? Entonces, tú aquí estás hablando de un agroecosistema artificial porque fue una especie introducida. Y, por ejemplo, relacionado con la zona, pues aquí los cítricos fueron introducidos o el tomate que se cultiva mucho son introducidos. Entonces, hay una distinción en cómo abordar problemas que son especies de la región contra especies introducidas. Tal cual no la hay, pero pues sí debe ser como ciertas reglas, ¿no? Se trata, por ejemplo, pasaba con los cultivos de Monsanto, ¿no? Que se trataba de que no salieran del lugar por ser otro tipo de especies, ¿no? Entonces, en este caso, pues se trata de que no se dispersen más, claro, no voy a decir que los animales dispersan, pero bueno, los ratones no tienen un ámbito hogareño así súper grande, ¿no? Se dispersan unos metros y ya no pasa nada, ¿no? Para el caso de las especies introducidas. En realidad también hay como zonas buffer, ¿no? O sea, no está todo ahí centrado. No hay como tal cual una regulación que diga eso, pero sí sería muy interesante que se pusiera. Gracias. Aquí hay otra pregunta. Y por ejemplo, hay ciertas especies de plantas que son para alimento como el aguacate y que creo que en Michoacán es donde se produce el aguacate, pero yo sé que ciertas especies como el aguacate Hass lo que hacen es tirar todos los árboles, todo lo que está para la plantación de eso. ¿Hay alguna forma como de hacerlo más amigable, que se puedan mantener las especies y no tener que estar talando tanta vegetación nativa para poder hacer el plantío de todos estos árboles? Sí, de hecho, eso que mencionas sí hace en Michoacán y sí se está talando grandes extensiones para este cultivo. De hecho, por eso es llamado el oro verde, porque trae mucho dinero, pero por lo mismo, como trae mucho dinero, porque se exporta, casi toda la producción se exporta. Aquí en México se queda muy poca cantidad. Entonces, dinero. A la gente que le importa, dinero. Si se puede hacer este tipo de
de cultivos, de agroecosistemas, pero como me preguntó Dani, no va a dar la misma producción total, ¿no? Va a ser una producción menor a que si tumbaran todo porque podrían sembrar más plantas, ¿no? O sea, el árbol me ocupa un perímetro de y ahí ya me cabía otras 3 plantitas, ¿no? Entonces la gente lo ve así y entonces piensa que es mejor tener dinero que tener todo eso. Sobre la aguacate, ahora ya es tumbar monocultivo, el dinero, ya se está viendo la consecuencia, ¿no? Ahora que está cayendo la plaga de doctor en aguacate, ya lo están viendo una problemática. ¿Y por qué? Porque erosionan ecológicamente todas esas plantaciones silvestres que permitían todo esto. Entonces, sí tiene un impacto muy grande esta situación. Muy bien. Pues creo que ya estamos sobre el tiempo. Entonces agradecemos a la doctora Gabriela, por favor, un aplauso. Gracias por tu presentación grabada para redes. Te vamos a mandar una constancia de participación. Entonces te agradezco otra vez que hayas venido. Gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Hasta luego. Ahí les mando el tema por correo en la invitación. No me acuerdo. Gracias.